nos encanta ir contando historias de cuando la justicia no llega. Sí, señor. Y nos encanta contarlas para ver si algún día llega. ¿Cuál es la historia? Además, una ejecución extrajudicial, por no llamarlo falso positivo, a donde la justicia no ha llegado. Sí, señor, esto es una decisión del Consejo de Estado que llegó 22 años y medio después. Sin embargo, en la justicia penal, en este caso la justicia penal militar y la Procuraduría no ha avanzado nada y por el contrario, este hecho quedó en la impunidad. ¿Qué pasó? El 9 de diciembre del año 2000, Jorge Eliezer Peña Vera murió tras recibir varios impactos de arma de fuego en medio de un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y supuestos guerrilleros del ELN, esto en la vereda Piedra Azul, perteneciente al municipio de Concepción en el departamento de Santander. En estos hechos, la patrulla del ejército presentó como resultado la baja de 4 supuestos guerrilleros, entre los que se encontraba José Eliezer Peña. Sin embargo, la familia de este joven de 23 años, una vez le entregaron sus restos, aseguró que no pertenecía a ningún grupo armado ilegal y allí empezó su vía crucis para exigir justicia. Tanto en la justicia penal militar como en la Procuraduría se abrieron las respectivas investigaciones, sin embargo, estas no prosperaron y esto quedó consignado en este fallo del Consejo de Estado. Vamos a ver la primera parte de lo que dice sobre la justicia penal militar. Allí dice, abro comillas, el 10 de diciembre de 2000, el juzgado 36 de instrucción penal militar inició indagación preliminar por los hechos del 9 de diciembre. Segunda cuenta copia autenticada de la providencia del juzgado penal militar. El 6 de junio de 2001, el juzgado 84 de instrucción penal militar se abstuvo de abrir investigación penal formal por los hechos ocurridos el 9 de diciembre, es decir, archivó la investigación. En la Procuraduría, ¿qué pasó? Abro comillas, vamos a ver el siguiente documento. El número 2 dice, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos inició investigación disciplinaria en virtud de la denuncia presentada por los padres de José Eliezer Peña Vera. El 30 de septiembre de 2003 ordenó el archivo definitivo de la investigación al considerar que el despliegue de los militares se dio en cumplimiento de la orden de operaciones número 15 Berlín y la muerte de Peña Vera fue consecuencia de la respuesta del ejército al fuego enemigo. Pues Juan Pablo, esto pasaba en los 12 organismos de control, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía, en la Justicia Penal Militar. Sin embargo, pues el proceso también tuvo una demanda ante el Consejo de Estado, ante lo contencioso administrativo, pues allí se adelantaron todas estas investigaciones y allí se determinó que no hubo o no se tuvo en cuenta unas versiones. Una de estas dice uno de los militares que estaba en el hecho, abro comillas. El sargento de la otra escuadra le mostró el lugar de los hechos. Empezaron a descender para ver los cuerpos que vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Sin embargo, el tercer cuerpo vestía de ruana, chaqueta civil, pantalón habano y zapatos. Tenía un equipo verde hechizo de lona con cable de conexión eléctrica, 2 baterías de 12 voltios y un cargador de batería hechizo. Cuando bajaron por la llanura fueron hostigados nuevamente. A las 11 de la mañana ordenó tomar fotografías y recoger el material de los guerrilleros. Los muertos pertenecían a la cuadrilla Domingo Laín Sáenz. ¿Esto qué quiere decir, Juan Pablo? Que era la versión del militar que estaba contando lo que encontraron allí, y allí hablan de una persona de civil, un campesino, y obviamente corresponde a José Eliezer. Pero lo tratan de vincular con una columna de guerrilleros. Claro, y allí se reprochó dentro de este fallo del Consejo de Estado el traslado del cuerpo, pues que como lo fueron a trasladar así, no hay como una investigación más profunda de qué fue lo que pasó. También no se tuvo en cuenta, dentro de todo esto, un testimonio de uno de los vecinos. Dice Teófilo Carvajal, que es vecino y amigo de la víctima. Declaró que la noche del 8 de diciembre de 2000 estaba en una fiesta con José Eliezer Peña Vera en la casa de Hermes Sierra. A las 5:30 de la mañana del día siguiente, la víctima salió a agarrar unos bueyes para irse a trabajar la tierra. A las 6:30 se formó una plomacera en una finca que estaba desocupada y ellos se encerraron en la casa, pues sentían que caían las balas. La víctima decía, la víctima se dedicaba a la siembra de papa y ajo, comerciaba ganado y no pertenecía a la guerrilla. Estas declaraciones, Juan Pablo, son provenientes de amigos y vecinos de José Eliezer Peña, dice el Consejo de Estado, y precisa, son claros, puntuales y completos respecto a la actividad productiva que desempeñaba,
los ingresos aproximados que recibía y el hecho de que contribuía económica al sostenimiento del hogar de sus padres, abuela, hermano y cuñada. Es decir, que aquí se demostró con estos dos testimonios, cuatro testimonios de los amigos, más los dos militares, que el señor no era ningún guerrillero, sino que pertenecía pues a una familia humilde campesina allí en Santander. Todo este viacrucis, Juan Pablo, lo enfrentó el abogado Carlos Felipe Borges, quien hasta ahora se conecta con nosotros. Abogado, inicialmente el Consejo de Estado les había rechazado estas pretensiones que ustedes tenían, sin embargo, no se había tenido en cuenta estas pruebas y muchas otras cosas que ustedes advirtieron desde el principio y hoy finalmente les dan la razón. Bienvenido a Sigue la W y cuéntenos qué viene ahora. Buenas tardes para todos ustedes. Es cierto, este proceso duró 23 años. 23 años y le dan muerte a un campesino que estaba preparando los bueyes para laborar en el papá. El Consejo de Estado no tiene en cuenta para nada los testigos de la parte actora, sino se limita a creerle a los militares. El Consejo de Estado revoca la primera instancia y tuve que presentar una tutela. La tutela en primera instancia la declararon improcedente, se apeló y el mismo Consejo de Estado, la sección tercera, subsección A, le llamó la atención a la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado para que revocara, modificara, porque ellos sí encontraban, según el estudio, que en realidad había sido un falso positivo y había sido una muerte injusta contra este campesino que incluso el ejército de donde lo mató lo trasladó donde estaban muertos los 3 guerrilleros y de ahí lo llevaron a Pamplona sin que el CTI o la fiscalía hubiera intervenido. El levantamiento se lo hacen en Pamplona. El proceso penal ellos lo desaparecen. A estas alturas estuve investigando, un poco me decían que estaba en Pamplona, que en Bogotá, bueno, otra ciudad donde no recuerdo. Entonces, ahorita estamos esperando precisamente que el Tribunal Administrativo de Santander nos entregue las copias para iniciar el cobro judicial, que por lo general se está demorando de 3 a 5 años. Es decir, que en este caso, pues, hasta dentro de 5 años recibirían esta indemnización. Abogado, ustedes pueden adelantar o se puede adelantar con estas evidencias, con este fallo del Consejo de Estado, una investigación penal o reabrir las investigaciones que en su momento archivó tanto la Justicia Penal Militar como la Procuraduría General. Como le comentaba, el proceso penal está perdido. Hasta el momento no se sabe dónde fue dirigido. El proceso se perdió. ¿Cómo así, abogado, que se pierde un proceso? Es que esto a mí me parece entre alucinante y lamentable. ¿Cómo así que se pierde un proceso? Bienvenido otra vez a Sigue la W. El proceso estaba en un principio en Pamplona en una fiscalía. De ahí lo enviaron a Bogotá. De Bogotá me dijeron que lo han enviado a otro batallón, pero la verdad no recuerdo en estos momentos. Nunca supe yo de ese proceso porque fui a llegarlo, pensé en llegarlo a la acción como prueba en la acción de tutela. Yo no soy penalista, ¿sí? Y creo que me comentaba uno de los actores que le han nombrado abogado de oficio en penal, en ese entonces se llamaba abogado de oficio según la ley 600, pero la verdad yo nunca tuve conocimiento del proceso penal. Hice varias solicitudes y no fue posible. La Procuraduría sí actué, se dieron declaraciones, pero nunca se tuvieron en cuenta.
De los militares que participaron en estos operativos, ellos en alguna oportunidad fueron llamados por parte de la Justicia Penal Militar, de la Procuraduría, para ser investigados. ¿Se supo algo de estos militares? ¿De quiénes son los responsables? No, la verdad no, porque, es decir, tengo los nombres en el proceso, pero a ellos los absolvieron, a ellos no pasó nada, porque por lo general en los falsos positivos, en esos casos, el ejército es el que tiene la razón. Y no es solo ese caso, he conocido varios casos, porque yo solo trabajo parte administrativo, reparación directa, y, y así ha pasado, de que siempre el campesino que asesina es guerrillero. ¿Qué pudo indagar usted sobre esta historia? Pues Juan Pablo, sobre estos hechos, la Justicia Penal Militar, al tratarse de actos del servicio, adelantaba la investigación. Por el momento toca esperar una respuesta de un derecho de petición, pero hasta donde tenemos entendido y claro, este proceso se archivó en su momento. Por su parte, la Procuraduría General también lo mismo, se archivó la investigación. Sin embargo, cabe la posibilidad de que pueda reabrirse el caso, toda vez que en esta segunda decisión del Consejo de Estado, la Procuraduría estuvo de acuerdo con las pretensiones de las víctimas, es decir, que no se tuvieron en cuenta ni los testimonios de los amigos y vecinos y tampoco los testimonios de los militares que rindieron en su momento y que podrían dar cuenta de una ejecución extrajudicial en este caso. Abogado, es que yo estoy sin palabras. En realidad me parece terrible, porque además 23 años después, 23 sí, claro. años después, es que esto es la justicia, ¿no? Es la justicia de nuestro país, que nunca llega, ¿no? Demasiado lenta, esa es la verdad. Horroroso. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y pues Mauricio, es que yo no sé si decirle vamos a hacerle seguimiento a esto, porque ¿qué más podemos nosotros seguir detrás de una historia como esta? Sí, o sea, uno queda con ese sinsabor. Juan Pablo, por lo menos respondieron ya en el tema de lo contencioso administrativo, ya se repararon o se va a reparar a las víctimas, porque hay que esperar 5 años más o menos, dijo el abogado, para que les hagan esa entrega de esos recursos. Pero en lo penal, ¿qué? Las responsabilidades penales, ¿qué pasó con esa patrulla? ¿Recibieron órdenes de quién? ¿Quién fue el responsable de dar, pues, de dispararle a estas personas, y entre estos no tener en cuenta ni la precaución que pudo haber algún civil en medio de estos combates? Y pues allí hubo fallas, evidentemente, pero hasta el momento nadie responde.